porque nunca nosotros hemos claudicado y además estábamos trabajando en equipo, en coordinación. Lamentablemente falleció uno de los luchadores por estas necesidades de atención a la salud y vida de todos los esmeraldeños, como fue el compañero Víctor Quiñones. Pero continuamos los que por gracia de Dios todavía seguimos con vida. Y vamos a insistir en las gestiones. Ya comenzamos con este gobierno, primero tratando con el señor Jorge Benítez, que fue el primer gobernador de este gobierno. Hicimos un recorrido y no hace mucho, porque él estuvo, creo, apenas 2 meses, algo así, y pudimos constatar, observar tanto la parte externa como interna del histórico cerrado Delfina Torres de Concha, que ya lleva más de 7 años. Y es verdad lo que usted dice, en la parte posterior, que colinda con la calle Malecón, en verdad eso está lleno de maleza y además está cayendo el cerramiento, y aparte de lo que usted indicó, que perjudica la salud, también a veces se convierte en guarida de delincuentes y es peligroso. Entonces, con el señor Benítez trazamos también una hoja de ruta. Lamentablemente fue removido y cambiado por el coronel Javier Buitrón, y con él hemos tenido 3 reuniones. En la segunda reunión fuimos a hablar con el ingeniero Fabricio, creo, Vázquez, técnico de Flopep, sobre la ayuda que puede dar según la responsabilidad social que tiene la empresa para financiar el proyecto. Hay un proyecto que fue ya aprobado por el Ministerio de Salud Pública cuando fue gobernador el señor Frickson Erazo, y nos desplazamos allá y fuimos testigos de la presentación por parte del ex ministro de Salud, José Ruales, la doctora también Carmen Guerrero, que vino acá a Esmeraldas también. Y es un proyecto que contempla la unidad materno-infantil, que le llaman gineco-obstétrico, y además 18 especialidades, incluyendo la unidad de servicio de diálisis. Ese proyecto cuesta 18.2. Debió haberse ejecutado en noviembre del año pasado, todavía en el gobierno de Guillermo Lasso, y que nunca cumplió. Entonces ahora estamos nosotros que se ejecute el proyecto, porque además en Esmeraldas ahorita tenemos una necesidad cordial. Usted dijo algo del dengue, y es otra enfermedad, patología que nos afecta como enfermedad tropical. Entonces necesitamos, porque el único hospital público es el del sur, que no se abastece, y además tiene problemas porque algunos médicos también han renunciado por la cuestión de inseguridad. Don Jorge, los jubilados no se cansan. Y la otra situación, una casa de salud convertida en casa de insalubridad. Así, da pena, y es una contradicción, porque está dentro de la Constitución en cuanto se refiere a los derechos de salud y de medio ambiente incluso. Entonces, aquí deben actuar conjuntamente, aparte del Ministerio de Salud, deben actuar las autoridades, todas, así no sea competencia ni de pero es una situación que perjudica no solamente a los habitantes de acá, del centro, del norte de la ciudad, sino a todos los habitantes que tiene la zona de incidencia con parroquias rurales inclusive. Entonces, nosotros tenemos que tener el sentido de urgencia,
de necesidad y que los gobiernos de turno parece que no tienen los funcionarios que les corresponde, porque ahí lo único que faltó en el gobierno pasado es que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue los recursos. Presupuesto, sí, ¿no? El presupuesto. Pero siempre para Esmeralda no hay, don. O sea, es tan raro que solo para Esmeralda no hay. Solamente, eso se llama discriminación, indolencia también de estos funcionarios. Entonces, estamos cansados de eso, porque para otras provincias, llámese Manabí, 5 hospitales. 5 hospitales, y que eso arrastra de tantos gobiernos, y además de los azotes de la naturaleza, también fuimos perjudicados por el terremoto 16-16, del 16 de abril del 2016. Yo también creo que nos tienen un poco de fastidio, discrimen, o sea, de tantas cosas y solamente quieren la refinería y nada más, lo que se produce por acá. Porque, mire, ahí está también la construcción del hospital de Elías. Así es. Esa es otra necesidad urgente y prioritaria que nos afecta a 300,000 usuarios y que ese hospital data de hace 65 años, que fue construida por apenas 15,000 usuarios y ahora somos 300,000. El doble. No, más, de 15 a 60. Ah, claro. O sea, son más, cerca de cuádruple. Entonces, y lo peor, como usted bien lo dijo, ya cuando llega el punto crítico de ejecutar el proyecto, de poner el dinero para la obra, llega y buscan cualquier pretexto. En el 2012, en el gobierno de Rafael Correa, ya se hizo hasta una maqueta, recuerda, yo creo que usted sí pasó por el hospital. Sí, ahí estaba la maqueta. Ahí estaba afuera, que después nos hizo ilusionar tanto que nos hizo ilusionar, y hubo estudio, dicen que hubo el presupuesto, uno no puede afirmar porque no tuvo ese documento, nunca le dan documentos a estas instituciones cuando uno les solicita. Sin embargo, el señor Héctor Terán, que fue director provincial del IE, anunció públicamente en el diario La Hora que había 35 millones para la infraestructura de ese hospital. Estaba dentro del presupuesto. Y 25 para equipamiento. ¿Y qué pasó después? Por ahí dicen rumores que esa plata se la llevaron, unos dicen a Machala, otros dicen a Manta, porque después es que se construyeron esos hospitales. Y el de Esmeralda, nada. Y ahora lo peor, se hizo un segundo estudio, tampoco funcionó en el 2015. El tercer estudio, que parte desde el 2020, cuando Juan Carlos Tamayo fue director general del IE, que vino aquí, tuvimos una reunión, y él afirmó que en 45 días, ante la exposición de la arquitecta María Fernanda Roldán, subdirectora del Departamento de Infraestructura del IES, dijo que en 45 días se tenía el proyecto y se iniciaba. Pero no dijo de qué año. Eso. Faltó de preguntar de y qué año. Y después fue el presidente del Consejo Directivo, porque Guaté renunció, acuérdese, y fue a la secretaría y él quedó con nada. Oye, ya no saben qué inventar. Ahora dicen que no es acto. Que el terreno no es acto, cuando que parece que no saben nada de ingeniería, de la tecnología, de la ciencia. Entonces, ese terreno ya está comprobado, que aquí en Esmeralda se puede construir prácticamente en todo terreno, porque acuérdese que lo que se hizo de la autoridad portuaria se construyó sobre la Poza Honda. Cantándole una parte al mar. Eso. Entonces, no se diga acá que tiene un nivel del suelo, que una parte
está, digamos, un poco baja el terreno lote D frente a la Pero propicia. eso se puede corregir. Ya, y otra parte que colinda con el 5 de agosto, casi tiene el mismo nivel. Y que pueden tomar parte del terreno del 5 de agosto también. También llegando porque esos a un terrenos no sirven para nada el 5 de agosto. Claro, y no sirven que para se nada. podría, eso, por eso se necesita el concurso de todos los esmeraldeños. No hay pretextos para no construir. Entonces, el pretexto que toman siempre es que no hay dinero en el IE, pero hay dinero para la corrupción, hay dinero para la comprar compra de bonos que no son rentables y para prestarle el dinero a cada gobierno de turno. Entonces, eso es una tomadera de pelo. Como el IES es manejado por el delegado del gobierno. Por el gobierno mismo. Entonces, no paga la deuda y además no atiende urgentemente. En ese sentido, hemos hecho una solicitud al nuevo presidente del Consejo Directivo, pero ya va más de 2 meses que no nos atiende. No hay respuesta. No hay respuesta. Hemos visto también que nos ayude el vocal de los empleados, al abogado Richard Gómez. Él mandó un oficio, porque yo tengo copia de ese oficio, pidiendo informe sobre no solamente el nuevo hospital de Esmeraldas, sino otro hospital en Cayambe, y todavía no le han contestado. Últimamente aprovechamos la rendición de cuentas de 2 asambleístas, de Samuel Seyeri y de John Polanco. En ambos actos he solicitado la palabra para insistir en la ayuda también que ellos deben dar y que debe ser más efectiva. Entonces, los comprometimos a ambos. Ahí también el de Samuel Seyer estuvo presente la asambleísta Cabezas de Quimindé. Sí, así es. Sí, y ella huyó. Bueno, todos saben, sino que se ha sentido sordo. Pero usted me hace recordar que sí tenemos asambleístas en Esmeralda. Yo pensé que ya no tenían, que no habían, hasta en eso desapareció. Porque son asambleístas que no suman ni restan, pues yo no los veo, ni los escucho diciendo esta boca es mía por algo que está pasando para Esmeralda, pues. Bueno, una parte sí, nosotros como debemos estar haciendo el seguimiento. Han presentado alguna exposición, algún reclamo verbal, no sé si por escrito lo harán todavía, a la Comisión de Derecho Laboral y de Seguridad Social en el caso de John Polanco, que fue la última rendición de cuentas, y hay un video donde él sí le reclama la construcción, sabiendo que hay planos, ya aprobado uno, plano arquitectónico por la anterior administración municipal. Está aprobado el plano de agua potable y agua servida, el plano eléctrico. Lo que falta es la aprobación del plano estructural y ya vino esta nueva administración municipal. Entonces, con el problema que fue inundado esa parte baja del OTD, entonces ellos parece que pararon y además le sirvieron al IES para decir no se construya o no se puede construir, pero no siguieron la recomendación que técnicas y que le planteemos nosotros con expertos. Con expertos. Y también que conocemos nosotros algo porque... Claro. A ver, usted tiene unos 2 años más que yo. Usted sabe que eso no se ha llenado. Yo también lo conozco y sé que eso nunca se ha llenado. Nunca, ni en los fenómenos. Sí, que no nos vengan con cuentos. Ya, entonces, vea, eso se trató con el anterior presidente del Consejo Directivo en una sesión allá en Quito, y él le ratificó la orden, porque fue una orden que le dio a la arquitecta María Fernanda Roldán: invierta hasta 4 o si sea 5, invierta los 5 millones en subir al suelo y construir los muros de gaviones. Eso fue antes de la inundación. Luego el señor Alfredo Ortega vino a Esmeralda, que ustedes lo entrevistaron, y él ratificó, porque fuimos al terreno y le pareció maravilloso.
se hizo presente hasta la Mientras estaba en el prefecta. lugar, le parecía Sí, maravilloso. Cuando ya estuvo en eso. Quito ya cambió el discurso. Eso cambió. Y pese a que la prefecta le ofreció que ella iba a colaborar con la maquinaria para hacer el relleno, pero después no solamente se olvidó, sino que se hizo el loco hasta que le llegó la hora de ser. Y se siguen haciendo los locos y no nos dan plata, don Jorge. Gracias por estar aquí. Gracias. Y Muy amable. esta va a ser esta tribuna va a ser para usted, porque Ay, vamos a gracias. insistir, don Jorge. Gracias, muy Sí. amable.